I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor. Hey, good morning. Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most. Yep, they sure are. We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down. It's all right. We're so far up here. Look at me. Take a deep breath. Oh, I'm good. So good. Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. Get more with Geico. Bienvenidos, bienvenidas a este espacio donde nos hacemos preguntas, compartimos reflexiones y aprendemos juntos sobre el valor de ser humanos en esta era digital. Soy Joan Clotet y esto es Humanismo Digital. Pero si entendemos que el aprendizaje es un cambio de comportamiento y asumimos que eso pasa por estar motivado, dedicar tiempo y practicar deliberadamente, que está muy ligado a experimentar, ver qué tal me ha salido, yo diría que esa es como una parte interesante de la que partir. Eso, y que frente a que podemos colaborar con robots, también debemos colaborar con las personas. Yo empezaba diciendo que a mí me han traído aquí las redes sociales, es decir, las personas con las que trabajo, las que me encuentro, de las que aprendo, con las que charlo. Y ahora lo que he metido es la inteligencia artificial como una persona más con la que charlar, aprender, preguntar y cuestionar, ¿no? Si hay un tema al que vuelvo de forma recurrente en este podcast, es el del aprendizaje. De forma directa o indirecta aparece porque me acerco a personas que lo exploran, que lo ejercen, que lo imparten. Y es en el fondo, todos hemos llegado donde estamos gracias a ser capaces de aprender desde lo más básico para sobrevivir hasta lo más trascendental que nos mantiene intelectual y emocionalmente conectados al mundo. Hoy hablaremos una vez más de aprendizaje y lo haremos con un especialista apasionado, alguien que accedió a la formación superior doblando la edad de la mayoría de sus compañeros, pero que no ha parado desde entonces de aprender y de explorar, lo que nos permite a las personas y a la sociedad superar retos y adaptarnos al entorno. José Luis Alonso Andreano es docente e investigador de la Facultad de Empresariales de la Universidad de Mondragón y acompaña a personas y empresas a aprender y desarrollar sus estrategias de aprendizaje. Con él hablaremos de personas, de motivación, de ecosistemas, de transformación, de inteligencia artificial y de las 3 reglas del algoritmo del aprendizaje. Si queréis conocerlas, os dejo con José Luis, que nos ampliará la visión de qué es y para qué sirve aprender. Buenas tardes, José Luis. ¿Qué tal estás? Buenas tardes, Joan. Muy bien. ¿Y tú qué tal? Pues muy bien también. ¿Qué tal el tiempo por ahí, por tu tierra? Bueno, ¿tanto frío como aquí? Seguramente más. Tengo una visita de 2 insignes catalanes esta semana y les he dicho que vengan muy abrigados, por lo menos. Pues solo voy a echar de menos, estamos ahora con una pantalla de por medio, pero hace poco tiempo estábamos con un chocolate caliente en la mano cara a cara, o sea que eso repetiremos, lo que nos faltará hoy, pero nada, encantado de hablar contigo otra vez. Muchas gracias por aceptar la invitación a tener esta conversación, que espero que sea de interés para quien nos escuche, para mí seguro, porque ya te conozco y siempre que leo, te escucho, aprendo cosas, así que con muchas ganas. Y nada, te lanzo la primera pregunta habitual en este espacio, que es: ¿quién eres, José Luis? ¿A qué te dedicas ahora? ¿Y qué te ha traído hasta este momento de tu vida? Pues siendo fiel oyente de tu podcast, y además tengo que reconocer que creo que va a ser el primer... has perdido un oyente porque creo que es el primero que no voy a escuchar, porque seguramente no me escucha a mí mismo. Pero no me la he preparado, además a propósito, con lo cual me dispongo a improvisar. Soy José Luis Alonso Andreano. Trabajo en la Universidad de Mondragón, en el ámbito, pues concretamente en la Facultad de Empresariales, y los últimos años sobre todo me vengo especializando en el ámbito del aprendizaje. Y si tengo que decir a qué me dedico, diría que principalmente lo que hago es acompañar a personas, a equipos y a organizaciones en aprender y en desarrollar su estrategia de aprendizaje. Y si tengo que decir lo que me ha traído aquí, y por ser coherente con lo que suelo decir habitualmente, diría que me han traído aquí las redes sociales. Y seguramente eso nos lleve a pensar en redes sociales 2.0, Twitter, LinkedIn, etcétera, que en parte sí, sin duda. Tú y yo nos conocimos seguramente no, nos conocimos online antes de presencialmente. Uh-huh.
Pero cuando hablo de redes sociales y lo ligo a aprendizaje, las redes sociales son el conjunto de personas, y además me atrevo a decir vivas y muertas. Es decir, para mí forma parte de mi red social García Márquez o, no sé, o Dostoyevsky, por decirlo de alguna forma, tanto como Joan Clotet, ¿no? Entonces, yo diría que las redes sociales, ligado al concepto del PLE, ¿no? de mi entorno personal de aprendizaje. Y eso se liga muy bien con, pues eso, ¿no? Con el conjunto de personas de las que aprendo, insisto, de las que afortunadamente estáis vivas y de personas que antes han generado conocimiento y que a mí me ayudan a aprender o me inspiran, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Fantástico. Y además, José Luis, ahora te dedicas a esto, pero no llevas muchísimo tiempo en el mundo académico. Te puedo tirar un poco de la lengua ahí, es decir... Hasta donde quieras, hasta donde quieras. Digamos que entré en la universidad en el 2007 como estudiante en Administración y Dirección de Empresas, es decir, yo empecé la carrera con 34 años, duplicaba la edad de compañeros y compañeras mías de clase. Y cuando estaba terminando la carrera, pues desde la universidad me ofrecieron quedarme a trabajar inicialmente en el ámbito de relaciones universidad-empresa, es decir, haciendo de puente entre la facultad de empresariales y las empresas del entorno. Con lo cual, digamos que llevo en la universidad desde el 2007, primero como alumno usuario y desde el 2011 pues como trabajador, y desde hace unos años ya como socio de la cooperativa. Para los que no conozcan la Universidad de Mondragón, pues es una universidad donde los trabajadores y trabajadoras somos socios de la misma, ¿no? Somos socios de la cooperativa. Uh-huh. Fantástico. Y además, fíjate, hacías mención a que nos conocimos primero en digital, después nos dimos cuenta que estábamos vinculados también al mismo proyecto. Yo llegué pues hace un poco más de un año también a esta órbita, pero igualmente, a pesar de conocerte un poco y seguirte hace tiempo, también he preparado un poco esto y visto cómo te presentas. Y aparte de otras muchas cosas, de lo que acabas de decir, has puesto en alguno de tus perfiles más especialista que experto, más facilitador que profesor. Y me gustaría que me explicaras un poco qué hay detrás de esa autodefinición. Pues yo creo que hay una realidad. Yo no me considero experto en nada, no es que no me lo considere, es que de hecho no lo soy, no es una cuestión de falsa modestia ni nada parecido. Pero sí que le he dedicado en los últimos años mucho tiempo, principalmente tiempo, diría yo, al ámbito de lo que es el aprendizaje, ¿no? Y tiempo algunas veces más predeterminadamente, o si quieres con más rumbo, y otras veces con más serendipia, ¿no? Que esa es otra parte de lo que nos dan las redes sociales o lo que nos puede dar el aprendizaje, ¿no? Hay veces que hablamos del aprendizaje y una de las cuestiones, y creo que es así, lo importante es tener un propósito, ¿no? El saber para qué aprendemos, pero hay otras cosas que son fruto de la casualidad que nos encontramos, que nos generan curiosidad y a partir de ahí aprendemos, ¿no? Entonces yo no soy un experto en aprendizaje porque hay muchas más cosas que desconozco que las que sé, eso es una evidencia. Por otro lado, sí que soy especialista porque la mayoría de mi tiempo se le dedico a eso, y entre profesor y facilitador, porque me gusta mucho más hacer preguntas que dar respuestas, seguramente. Y cuando hablo, que las personas que me conocen seguramente son conscientes de que no me cuesta mucho hablar y que a veces hablo demasiado, seguramente las dos cuestiones, me doy cuenta que para mí las conversaciones son una forma de escuchar mis pensamientos, confrontarlos, en este caso contigo y con las personas que puedan escuchar este podcast, para seguir aprendiendo, ¿no? Como una forma de cosas que a mí me bullen en la cabeza, pues tener que sintetizarlas y compartirlas, ¿no? Entonces, digamos que estoy más ahí, estoy más en especializarme en ese ámbito, y me gusta más ayudar a otras personas y relacionarme con otras personas para que aprendan y aprendamos juntos y juntas, ¿no? Uh-huh. Me gusta mucho cómo lo expresas, porque además habrá personas que nos escuchen que tienen una visión más tradicional o más clásica del mundo universitario, académico. Se concentra ahí el conocimiento y el profesor es el que lo divulga, y tú claramente estás hablando de aprender de manera constante. Tu mismo ejemplo además es un ejemplo claro, ahora digamos full time y mucho más enfocado en el aprendizaje en la universidad, pero no siempre fue así. Siempre hay una cierta distancia, digamos, entre lo que es históricamente el mundo, digamos, del aprendizaje más académico y el mundo, a veces yo creo que de manera injusta, el mundo real. Y en cambio, el entorno en el que tú estás, trabajas, vives, que lo representa muy bien Mondragón, es
pues que esas barreras se difuminan, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que conecta hoy a la universidad con la empresa y cómo crees que eso va a evolucionar en el futuro? Si esa distancia es cada vez menor o qué está pasando para que esos dos mundos sean idealmente lo más cercanos posibles, cómo se retroalimentan. Mira, ahí tengo mis dudas con respecto a la vinculación que tiene que tener la universidad y el mundo empresarial. Sí, o sea, no pretendo hacer apología de la universidad en la que yo trabajo ni de las universidades en general, pero yo mismo me planteo cuál tiene que ser el rol de la universidad, precisamente por eso, ¿no? Porque si la ligamos al mundo empresarial y a una alta empleabilidad y a pensar en que las personas pasen por la universidad para encontrar un trabajo, me debato entre lo útil que es eso y realmente lo veo como una aportación que las universidades deberíamos hacer a la sociedad, pero a su vez me debato entre ese hecho de si la universidad no tiene que ser algo más que generar trabajadores y trabajadoras, ¿no? Y esto es una crítica que, pues desde que yo estoy y seguramente incluso antes de estar en la universidad he escuchado. Yo he tenido la suerte y sigo teniendo la suerte de tener un contacto muy estrecho con directivos, con directivas, con mandos intermedios, con trabajadores y trabajadoras, haciendo un poco ese reclamo de que la universidad deberíamos generar a personas que laboralmente más preparadas, ¿no? E insisto, por un lado digo, sí, correcto, claro, ¿no? Estamos al servicio de nuestro alumnado, pero si ahora hago un tic más y digo, pero también estamos al servicio de la sociedad, no sé si lo que la sociedad necesita de nosotros es que generemos mejores trabajadores y trabajadoras o una ciudadanía más crítica, más responsable, etcétera, ¿no? Y entonces ahí siempre me debato entre el orgullo de trabajar en una universidad que genera grados altos de empleabilidad muy cercana. Yo mismo trabajo pues un 85% de mi tiempo relacionado directamente con empresas, y el intentar escaparnos de lo que las empresas quieren y acercarnos a lo que la sociedad necesita, ¿no? Uh-huh. Y no es fácil de ninguna de las formas, desde lo que se nos demanda, desde lo que nosotros somos capaces de hacer, etcétera. Entonces, la vinculación entre universidad y empresa, que era todas las cuestiones que me preguntabas, pues creo, y esto es una, llamémosle pedrada mía, en que ahí el negocio de la educación, y hablo a propósito con esa palabra del negocio de la educación, creo que cada vez se va a liberalizar más. Es decir, las universidades, como he dicho que no pensaba hacer apología, creo que uno de los mayores puntos sobre los que nos defendemos son los que emitimos un título. En el momento que ese título deje de tener validez en ese mercado laboral del que antes hablábamos, tendríamos que replantearnos con nuestra propuesta de valor, ¿no? Hablemos de modelos de negocio, ¿no? ¿Cuál es nuestra propuesta de valor? Lógicamente, si eres una facultad de medicina y una persona para ejercer la medicina necesita la titulación, pues tu propuesta de valor es el título. Yo vengo de la facultad de empresariales. Hasta donde yo sé, por lo menos en el sector privado, a ningún gerente, a ninguna directora general se le ha exigido un título para ejercerlo. Con lo cual, ¿cuál es nuestra propuesta de valor? ¿Qué tenemos que aportar a la sociedad en ciertos ámbitos, ¿no? Y ahí ya hay amagos y ya hay ¿cómo llamarlo? Iniciativas de universidades ligadas a organizaciones. El Campus 42, que lo trae Telefónica, digamos, ya es un ejemplo claro de una organización que está impulsando pues más cercana a la educación que a la formación de sus trabajadores y sus trabajadoras, ¿no? Entonces creo que ahí veremos que, o al menos, no sé, mi pedrada es en que podamos encontrarnos en un escenario en el cual las organizaciones educativas compitamos, ¿no?, con empresas por educar a nuestros jóvenes, a nuestras jóvenes, con esa visión del mercado laboral, ¿no? Uh-huh. No lo sé. Sí, bueno, me gusta tu reflexión porque además va un poco, tiene una amplitud de miras, ¿no?, que conecta más con lo que decías, el propósito, ¿no? Es decir, el para qué estamos aquí y qué impacto tenemos en nuestro entorno, ¿no? Y es evidente que las cosas están cambiando, y cambian también porque hay personas que se cuestionan
pues que si las cosas deberían seguir siendo así, ¿no? Mira, antes has mencionado también una palabra así muy rápidamente, que es tu entorno personal de aprendizaje. Y el otro día, leyendo también cosas que publicas en LinkedIn, siempre interesantes, estabas hablando también de cómo estás preparando, creo que tu tesis, tu doctorado, y hablabas de algo que es un ecosistema de aprendizaje. Hay muchas palabras con glamour en el mundo del aprendizaje, de la educación, y a mí me gustaría que me ayudaras a aterrizarlo. Y si alguien dice, ¿qué demonios es un ecosistema de aprendizaje? ¿Para qué? ¿Cómo se construye? ¿Cómo se mantiene? ¿Qué es eso? ¿Y para qué nos debería servir? Vale. Sí que es verdad que supongo que como cualquiera tenemos una serie de argot, ¿no? Antes he hablado del PLE, del Personal Learning Environment, los entornos personales de aprendizaje. No es al final más que el conjunto de tecnología, personas, conocimientos, metodologías que permiten desarrollar tu propia estrategia de aprendizaje. Y ahí, pues Jordi Adell y Linda Castañeda, que son dos personas para mí referentes, que casi hay que ponerse de pie para hablar de ellas, son las que popularizan un poco este concepto de los PLE, y digamos que todo el arranque que yo hago en el mundo del aprendizaje parte de descubrir ese concepto, ¿no? De los entornos personales de aprendizaje. De repente descubro una forma en la cual yo puedo ser autónomo en mi propio aprendizaje. Como yo digo, tenemos una edad, ¿te acuerdas de los libros de Elige tu propia aventura? Sí. No, esos libros de si quieres hacer tal, vete a la 37 y si no, vete a la 24. Bueno, pues los PLE nos permiten hacer eso, construir nuestra propia aventura de aprendizaje, ¿no? Y eso, digamos que es el primer entorno de aprendizaje en el cual nosotros vivimos, ¿no? El mío, el personal. El siguiente nivel estaría el del equipo, ¿vale? Y el siguiente nivel sería ya el de una organización en su conjunto, ¿no? Entonces, este concepto de los ecosistemas de aprendizaje hace referencia sobre todo a estos dos segundos entornos, ¿no? Digamos, en torno a personas que tienen unas necesidades de conocimiento y habilidades, que para mí es la clave del modelo que nosotros hemos generado de ecosistemas de aprendizaje, poner a las personas en el centro, y tú de eso también creo que sabes mucho, ¿no? Ese concepto del humanismo digital, las personas en el centro. A partir de ahí pensamos y diseñamos todo el conjunto de conocimientos y habilidades que esas personas quieren, pueden, necesitan adquirir, pensando en diferentes estrategias de aprendizaje, trascendiendo únicamente el aprendizaje formal y pasando por el aprendizaje entre pares, aprender de personas expertos a través de la experiencia, desarrollando tu propio PLE que decíamos antes. Y todo eso está soportado por la tecnología, rodeado de toda una serie de procesos y con un modelo de gobernanza organizativo. Al final, los ecosistemas de aprendizaje no son más que una forma de enfocar la propia estrategia de aprendizaje, ¿no? Y poniendo mucho el foco de las personas en el centro, si quieres. O sea, esto significa que, por ejemplo, una organización, cuando leemos o escuchamos que queremos que la organización aprenda, no se va a basar solamente en coger personas que han estudiado y tienen credenciales y que saben, sino que hay que hacer otras cosas con una visión más integral para que ese motor esté siempre en marcha. Tendrá que ver, como dices tú, con las personas, con su motivación, con las herramientas, con cómo comparten conocimiento. Este es un concepto bastante más amplio, ¿no?, de lo que uno podría pensar, ¿no? Sí, mira, una de las cosas que no sé, puedo estar leyendo ahora unos 2-3 libros en paralelo seguramente. Uno de los libros que estoy leyendo es Los 10 pasos hacia las organizaciones que aprenden, ¿no? Y este libro decía que las personas aprendemos a través de la memoria, ¿no? O sea, en la memoria diferenciemos aprender y memorizar, ¿vale? Pero, es decir, aprendemos a través de la memoria. Y la pregunta, y por ejemplo el gran Javier Martínez Aldanondo, para mí uno de los referentes, por dar otro, con este concepto, ¿no?, que decíamos antes de mis redes sociales, pues compartir personas de las que yo aprendo, ¿no? Y Javier Martínez siempre se pregunta, ¿dónde está la memoria de las organizaciones, ¿no? Y de repente, leyendo este libro, he descubierto dónde está la memoria de las organizaciones. Es decir, si las personas almacenamos el aprendizaje en nuestra memoria, ¿eso dónde pasa en una organización? Y pasa a través de la cultura. Es decir, es la cultura la que tiene la memoria de lo que aprende una organización, entendiendo que la organización no son las paredes, que la organización son las personas y es las interrelaciones, ¿no? Entonces, esa cultura de aprendizaje, que como tú bien decías, es el foco de mi tesis, es la que genera realmente la memoria de las organizaciones que aprenden, ¿no? de un aprendizaje organizacional. Entonces, para mí esa es una de las claves, ¿no?
¿Cómo generamos que una organización aprenda y la organización aprende a través de sus personas? Pues sí, introduciendo metodologías para que las personas aprendan, con un modelo de gobernanza que haga que las personas aprendan. Todavía no hemos hablado de lo que es aprender. No sé si es la siguiente pregunta que me vas a hacer, pero te la dejo ahí a ver si coges la indirecta para que me la hagas, ¿no? Pero sí te diría que, claro, para que una organización aprenda y aprenda a través de sus personas, necesitamos tener claro qué es lo que las personas queremos que aprendan, cuáles son las metodologías, qué procesos van a ser soportados por la organización, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Oye, pues recogiendo el guante, te voy a preguntar dos en uno. Te voy a preguntar qué es para ti, aprovechando que tengo, si no un experto, un gran especialista, qué es aprender y también qué es desaprender. Vale. Las dos en uno, porque también se habla mucho de desaprender y creo que podemos ayudar a las personas a entender las dos cosas. Venga, no sé si alguna persona anteriormente te ha devuelto la pregunta, pero yo te voy a dar una definición y a ver si tú eres capaz de decirme si es de aprender o desaprender. Venga. ¿Vale? Un cambio de comportamiento perdurable y transferible. Pues yo diría que es las dos cosas. Porque si es cambio, es diferente y algo tendremos que aprender que no sabíamos antes. Pero si es perdurable y antes había otro hábito ahí, algo tendré que dejar de hacer. Con lo cual, si entiendo bien, y ahora tú nos aclaras más, para mí es las dos cosas. No sé si estás de acuerdo o no. Sí, o sea, estoy de acuerdo contigo. Te da una definición de aprendizaje, entendido el aprendizaje como el resultado. Uh-huh. ¿Vale? Pero una de las cuestiones, hace poco, vuelvo a citar a Javier Martínez, me invitaba a una charla para hablar de desaprender. Hice un juego de 3 definiciones de aprendizaje, entonces, ¿qué significaría desaprender, ¿no? Y me di cuenta que la que yo utilizo, insisto, desde aprender como resultado, es decir, el cambio de comportamiento que es perdurable y que yo soy capaz de transferir, cuando intenté hacer lo contrario me di cuenta que era lo mismo, es decir, porque el cambio significa desprenderte de algunas cosas para aprender otras, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa por un lado. Pero luego hay otra definición de aprendizaje que está más ligada al aprendizaje como proceso, que es la adquisición de conocimientos y la acumulación de experiencia que yo puedo reutilizar en el futuro. Si cogemos esa otra definición de lo que es aprender, insisto, adquirir conocimientos o acumular conocimientos y experiencia que yo voy a reutilizar en el futuro, si queremos hablar ahí desde desaprender, la pregunta es, entonces, ¿qué es desaprender? ¿Olvidar? Yo creo que son cuestiones diferentes, con lo cual para mí el desaprendizaje está muy ligado a cuestionarme lo que yo sé, ¿no? A cuestionar la experiencia que yo tengo y a cuestionar mis conocimientos, ¿no? Si esos son válidos, no son válidos, si la experiencia que yo tengo es válida en este contexto en el que yo me encuentro ahora o en esta situación en la que yo me encuentro ahora, ¿no? Entonces, para mí me parece que es difícil diferenciar entre aprender y desaprender. Uh-huh. Creo que están muy ligadas, creo que es un ciclo continuo, ¿no? Y además, escuchándote, me haces pensar que lo de desaprender, al menos en mi opinión, no sé cómo lo ves tú, es complicado, porque cuanta más experiencia tienes y más seguridad, pues más espíritu crítico, más humildad, decir, oye, pues aunque siempre haya sido así, pues a lo mejor, yo cada vez que digo algo de manera muy categórica, se me enciende la alarma, decir, oye, no sé si realmente esto, porque el mundo cambia, ¿no? Y cuanto más experiencia tenemos, pues a veces más claro pensamos tener las cosas y nos perdemos un montón de cosas, ¿no? Simplemente por no cuestionarlas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es tener esa como mínimo esa sensibilidad, yo creo que es un gran paso, ¿no? Un gran paso. Mira, imagínate que hay personas que nos están escuchando en sus uh-huh. organizaciones, que tienen capacidad, digamos, de decisión, de influencia en estimular esto del aprendizaje. Uh-huh. Porque ahí puede haber de todo, ¿no? Habrá empresas que dicen, bueno, sí, hay que hacer cursos de vez en cuando, si son subvencionados y la gente tiene tiempo, lo bajo al mínimo nivel, el que no debería ser, en mi opinión. Y en el otro lado, al que realmente se da cuenta de que es, si no importante, incluso urgente, que su organización, pues sea una organización que aprende en sentido amplio, ¿no? Entonces yo quería preguntarte, en tu experiencia, que es amplia además en el ámbito de las empresas y que estás muy en contacto con empresas de todos los sectores y tamaños, ¿cuál es, en tu opinión, la principal barrera y también la principal palanca en positivo para activar ese aprendizaje permanente que parece tan necesario cuando cambian las cosas? Bueno, primero déjame
veces que cuando hablamos de los cursos y de lo que nosotros llamamos aprendizaje formal, hablamos con cierto, no voy a decir la palabra desprecio, porque no es desprecio, pero creo que infravaloramos o le quitamos importancia, o incluso diría más, le quitamos validez al aprendizaje formal. Y el aprendizaje formal, que es una de las estrategias que decíamos nosotros utilizamos en los ecosistemas de aprendizaje, es decir, claro que diseñamos cursos, porque hay veces que los cursos son necesarios cuando, es decir, un curso es relativamente válido cuando lo que tú quieres transferir o los conocimientos que tú quieres transferir, vuelvo a ese concepto de la transferencia, son relativamente conocidos. Y cuando el grado de desconocimiento de la persona que está al otro lado es bastante alto. Claro que se puede autoaprender física cuántica, pero si hay una persona que sabe de física cuántica, es capaz de resumir, simplificar no significa, no sé cómo decirlo, banalizar el conocimiento, sino que es capaz de simplificar, darte las ideas más importantes y ponértelas delante. No sé por qué el hecho de que un calvo con barba en 20 minutos en una clase diga eso es peor que leer un libro. Y esto es una reflexión que yo una vez me hizo un directivo, ¿no? No conozco a nadie que haya aprendido nadie en un curso. Y digo, ¿y tú de dónde traes el conocimiento? Y me dijo, leyendo libros. Y digo, explícame la diferencia entre leerte el libro o que yo que me haya podido leer el libro te haga eso, ¿no? Y en el fondo no existe, ¿no? Entonces, el aprendizaje formal tiene sentido, lo que no es la única fórmula para ni aprender ni enseñar. Y aprender y enseñar son cosas diferentes. Entonces, en ese escenario que tú me transmitías un poco, ¿no? De organizaciones que tienen urgencia para aprender, las barreras, los miedos. Ahora que está tan de moda los algoritmos, ¿no? Y hablábamos off the record sobre algoritmos. Yo digo, y esto mis compañeros que trabajan en el ámbito de data science, etcétera, etcétera, les puede sangrar los ojos y les digo que hay un algoritmo que es el del aprendizaje que solo tiene 3 variables. Es un algoritmo súper sencillito, ¿no? Difícilmente nada se explica con únicamente 3 variables, pero afortunadamente el aprendizaje prácticamente. La primera es la motivación, es decir, aprender es un acto voluntario. Aprendes cuando quieras y cuando quieres y estás motivado para ello. Si no quieres aprender, no aprendes. Se me puede argumentar que hay aprendizaje involuntario. Bueno, vamos a hablar del aprendizaje consciente para no debatir debates psicopedagógicos si queremos, ¿no? Con lo cual, una cuestión es, necesitamos que la gente esté motivada en una organización para aprender. Otra cuestión que requiere aprender es el tiempo, y esta es la que más nos cuesta, ¿no? Asumir que para aprender algo necesitas una inversión de X horas, y llamémosle X a 100 horas, me da lo mismo, ¿vale? Y la otra es la práctica deliberada. Y aquí esta parte es muy importante, es decir, necesitas estar motivado para dedicar tiempo a la práctica deliberada. Tú como organización, ¿qué haces para que las personas estén motivadas, para que tengan tiempo, para que hagan esa práctica deliberada, ¿no? Entonces, cuando tú planteas experiencias de aprendizaje, cursos, en la fórmula que sea, en la fórmula que queramos, para que las personas aprendan, insisto, aprendizaje entendido como un cambio de comportamiento. Una de las primeras barreras que sale es, vale, ¿y esto lo podemos hacer en la mitad de tiempo? Entonces yo digo, la mitad de tiempo es la mitad de resultado. Pero si tú asumes que para aprender algo necesitas 100 horas, solo tienes 2 formas de conseguirlo. O sea, esas 100 horas las vas a tener que invertir. Lo puedes hacer en 6 meses o en 6 días, pero esas 100 horas las necesitas. Entonces, en ese concepto que tú decías de la urgencia, para mí, en el aprendizaje organizacional hay como 2 enfoques, ¿no? Empresas que se enfocan en buscar la máxima eficiencia, que están en identificar qué es lo que las personas tienen que aprender hoy para hacer su trabajo mañana, y ese es un enfoque innecesario. Y hay organizaciones que se centran en decir, vale, ¿qué es lo que mis personas tienen que aprender para ser la empresa que queremos ser en el futuro, ¿no? Es decir, vuelvo al concepto de la explotación, a la exploración, todos estos conceptos, ¿no? Entonces, claro, ahí es donde las organizaciones tienen que empezar definiendo la estrategia, ¿no?
qué es lo que necesitamos que las personas aprendan para sobrevivir hoy y para sobrevivir en el futuro. Y esto además está muy en boga. Antes decíamos, ¿no? Y hablaremos un poco de ello también, la inteligencia artificial, la tecnología, todo esto que cada vez es más invasivo y cómo conecta con esto, ¿no? Con esta motivación del corto plazo. Si además mi empresa me invita o me empuja a aprender cosas que son de medio o largo plazo para las que no tengo tiempo, pues hay mucho por hacer, ¿no? Y mucho por hacer además que es necesario y no todo el mundo lo ve igual de urgente, pero bueno, mucho trabajo por hacer. Mira, déjame que cambie un poco de plano ahora. Y hablemos un poco del futuro. De las personas tendrán un poco más de futuro que tú y que yo, que espero que nos quede mucho por delante, pero que por edad, hablamos el otro día en Barcelona también de muchas cosas y también de nuestros hijos. Y yo quiero preguntarte que hablemos por un segundo de los más jóvenes, ¿no? De cuando hablamos de su vocación, de los que están ahora mismo pues formándose, estudiando a tiempo completo y cuando están empezando a tomar ciertas decisiones de hacia dónde orientan sus pasos, en qué me formo, para qué va trabajo en el futuro. Entonces, en tu rol como padre, como facilitador, ¿cómo ves tú esta generación más joven con todas las incertidumbres de futuro y especialmente cómo podemos ayudarles? Las personas que tenemos un poco más de experiencia, ¿qué podemos hacer o qué tenemos que desaprender? No sé, ¿qué opinión tienes tú para ser un poco más de valor para estas generaciones más jóvenes que tú y que yo? Mira, a raíz de la conversación que tú dices, como dices que tuvimos, pensé en mi vocación, ¿no? Dije, bueno, me voy a analizar en primera persona. Y entonces me di cuenta que la vocación que tenía hasta los 9, 10 años era ser médico y curar el cáncer, lo recuerdo. A los 10 años aproximadamente, quizás incluso un poco antes, descubrí el primer ordenador, que era un Spectrum ZX, y aprendí a programar con unos cursos que daba aquí la Caja de Ahorros, todas estas historietas, a programar en BASIC, con lo cual después descubrí que lo que quería era ser informático. Llegué a los 18, hice formación profesional y me convertí en informático, jamás ejercí. Bueno, hice un programa, mi madre tenía una mercería y llegué a crear el programa por el cual mi madre gestionaba su mercería, ¿no? Pero jamás ejercí nada más. El mundo profesional me fue llevando desde una moto repartiendo pizzas hasta gestionar una empresa y descubrí que me encantaba la gestión sobre todo de las personas. Me interesaba poco los números de la organización, pero me interesaba mucho gestionar a las personas. Por eso me puse a hacer una carrera, hice la carrera, como he dicho antes, con 34 años, y de repente descubrí que me gustaba dar clases, algo que nunca hubiese pensado, y ahora he descubierto que me interesa mucho cómo aprenden las personas, los equipos, las organizaciones, cómo afecta la tecnología a todo ello, qué será de nosotros. Entonces, no sé decirte cuál es mi vocación, no sé siquiera si decirte con 49 años cuál es mi vocación con 49 años. Con lo cual, lo primero creo que es desmitificar un poco el concepto ese de la vocación, ¿no? En un mundo en el que no sabemos ni siquiera en qué se va a trabajar, ni cuáles son las profesiones, hay gente que puede tener más visión de lo que se puede trabajar y lo que no, pues oímos las STEAM, ¿no? Toda esa parte de ciencia, tecnología, artes, matemáticas, humanidades. Bueno, no creo que esté claro, con lo cual no sé si es tan importante lo que se estudia, pero sí que creo que te da un marco mental. Es decir, si creo que te aporta algo la universidad o los estudios, me da igual que sea la universidad o la formación profesional o como queramos, es una forma de acercarte a los problemas. Hablábamos, yo a eso le llamo miopía, ¿no? Mi miopía ahora mismo seguramente está muy ligada al aprendizaje, todo lo veo a través del aprendizaje. Tengo compañeros, compañeras que lo ven todo a través de la innovación, otros a través de la gestión de la persona, otros a través de los datos, ¿no? Me genera una forma de acercarme a los problemas. Y eso me lo da mi carrera de empresariales, el ámbito en el que me estoy especializando ahora, pero creo que la vocación la he descubierto más por encontrarme en contextos donde yo me veía a gusto con las personas con las que estaba, donde me veía motivado a hacer cosas, ¿no? En un contexto que me permitía experimentar, que me permitía probar, que me permitía crecer. Entonces, eso es lo que ha ido generando mi carrera profesional, y si a eso le queremos llamar vocación, pues le llamemos vocación. Entonces, no sé si
si a los jóvenes y a las jóvenes les tenemos que forzar a que tengan una vocación o les tenemos que acompañar a que empiecen un camino que vayan descubriendo. Y los caminos a veces te llevan a un sitio que te hacen cambiar, de ir andando a subirte en bicicleta, dejar la bicicleta, echar para atrás, subirte en un globo, no lo sé. Yo creo que si les damos la tranquilidad de que entiendan de que con la decisión que tomas sobre qué estudiar con 18 años no va a marcar tu vida, yo creo que hacemos un trabajo interesante ahí. Creo que hacemos un trabajo interesante. Estoy muy de acuerdo contigo, y además fíjate que yo también he tenido un camino también, pues el mío, como cualquiera, ¿no? Es decir, que caminos únicos, pero no muy lineal, pues también tiene que ver con... No sé si lo opinas igual, pero ante las incertidumbres de futuro que nadie lo conoce, una apuesta segura es invertir en uno mismo y conocerse y reconocerse, ¿no? Es decir, cuando uno quiere ser futbolista o paleontólogo o panadero, ¿qué hay detrás de eso? ¿Y por qué me interesa eso y no otras cosas, ¿no? Y no hace falta profundizar mucho con una persona muy muy joven en esas decisiones, pero sí irse reconociendo, y luego la valentía de tomar decisiones o tener un tipo de vida que te permita. A veces también el cambiar radicalmente de profesión y especializarse no parece muy compatible con una vida muy segura y una hipoteca a 30 años, ¿no? Pero me gusta mucho el planteamiento que haces, ¿no? Decir, oye, el futuro ya se verá. Yo decías, oye, no sé si mi vocación, yo te diría, compartir contigo. Cuando hablo de personas, con personas de nuestra generación, a muy poquitas personas, como decía mi padre, no sé si uno o ninguno, que me diga que tenía muy claro quién era con 15 años y ha sido eso toda su vida. Ha sido en el sentido de ejercicio profesional, ¿no? Por tanto... Bueno, la verdad es que estoy muy de acuerdo contigo también en ese tema, ¿no? Es decir, quitar un poco de presión, ayudar a las personas a conocerse mejor, a explorar, a probar y a irse reconociendo, porque el mundo va a seguir cambiando. Mira, justo antes de conectar para la conversación teníamos en este off the record que decías, hablamos un poco de tecnología, como hacíamos en Barcelona. Estamos, pues nada, arrancando 2023 en plena eclosión de mediática de la inteligencia artificial y todas estas herramientas generativas. Y yo quiero conectarlo con el aprendizaje y preguntarte cómo crees que sería el aprendizaje si en el futuro pasamos mucho tiempo en el metaverso. El día que nos vimos en Barcelona estabas justo con un cliente en una dinámica centrada en ese metaverso. Entonces, ¿cómo será el aprendizaje si en un futuro pues estamos en un entorno 100% digital, rodeado de inteligencia artificial? Si es que eso en algún día ocurre, ¿cómo ves el aprendizaje ahí, en ese contexto en que hay muchas capacidades alrededor, no todas son humanas? Cuando hablábamos antes de motivación, yo creo que hay tres cosas principalmente que nos motivan a aprender, a dedicar el tiempo, que yo creo que es el recurso más escaso y más valioso seguramente que tengamos, ¿no? Una cosa es tener un reto, ¿no?, que tienes que solucionar, y aprender es la mejor forma que yo conozco a día de hoy de solucionar un reto. Aprender no significa aprender tú solo, que yo creo que esta es una de las cuestiones interesantes, ¿no? Que para trabajar con... Bueno, sigo y luego vuelvo si quieres a este. Una es tener el reto. Por otra, le damos mucha importancia a que me sirva para algo, la utilidad. Estoy aprendiendo algo que puedo utilizar mañana y, bueno, pues eso es una visión utilitarista del aprendizaje, pero que en las organizaciones y en las empresas tiene mucho sentido, aprender algo para algo, ¿no? Y luego está la curiosidad, ¿no? Y sobre todo en esta última es donde creo que tiene mucho sentido trabajar con la inteligencia artificial para ir saciando curiosidad, si quieres, ¿no? Te decía, estos días yo me estoy divirtiendo muchísimo porque a partir de la eclosión de lo que ha sido el chat GPT-3, pues estoy viendo que hay muchísimas herramientas que hacen cosas que a mí me pueden llevar 4 horas, las hago en 5 minutos con una aplicación de inteligencia artificial. Entonces la curiosidad que me está generando para mí es una especie de Disneylandia. De repente me lo estoy pasando pipa, chateando con esto, haciéndole a Dalí que me dibuje un unicornio rosa con no que sé, traje de sevillana andando por la luna un día de mayo, yo que sé. Es decir, con lo cual esa creatividad, esa curiosidad, pues me parece muy divertida. Y yo creo que, claro, como cualquier tecnología seguramente nos genera cierto miedo, y esto es el chascarrillo de pasillos, ¿no? Es decir, todo esto nos va a quitar el trabajo a los profesores, porque si le pueden preguntar a una máquina,
¿no? ¿Qué pinto yo en todo esto? No tengo la respuesta todavía, pero creo que igual que nos hemos acostumbrado a trabajar con máquinas que nos ayuden a hacer el trabajo físico, nos parece muy habitual utilizar una calculadora para hacer cuentas complicadas. Supongo que iremos descubriendo cómo estas máquinas, la inteligencia artificial, estos algoritmos, cómo nos pueden ayudar a pensar, a aprender, a facilitar a que otras personas aprendan, ¿no? Creo que tenemos que aprender a trabajar con estas nuevas máquinas. Trabajamos con coches y hemos aprendido a manejar un coche que nos lleva de A a B, ¿no? Pues seguramente aprenderemos a trabajar con la inteligencia artificial. Y yo, como soy tecno-optimista, o tecno-ciego, como queramos llamarlo, no soy ajeno al peligro que puede tener la inteligencia artificial mal utilizada, pero creo que ahora mismo me genera mucha curiosidad y creo que es una cuestión de que aprendamos cómo podemos trabajar juntos, ¿no? Sí, sí. Y además creo que es un buen... predicas con el ejemplo, es decir, podemos hacer, para mí, en estas cosas, lo único que no tiene mucho sentido es esperar. Por tanto, es decir, probarlo, atreverse, ver cómo afecta lo que hacemos ahora, cómo podemos hacer mejor lo que ya hacemos ahora, cómo podríamos hacer distinto, qué vamos a ir delegando en la tecnología. Y el primer tema es no ponerse etiquetas y no decir yo de esto no sé, o esto es para los tecnólogos, porque cada vez, por suerte, está más democratizado. Cuando tú y yo empezamos hace muchos años, la tecnología sí que era un poco más críptica, pero es que ahora, como tú decías, hay un montón de herramientas en las que con un lenguaje natural puedes hacer cosas que primero llevan mucho esfuerzo y que elevan el punto de partida. Entonces, bueno, cuanto antes las conozcamos y veamos cómo nos ayudan a hacer mejor lo que hacemos y ampliarlo y sumemos, digamos, esta famosa binomio de lo humano aumentado, pues yo creo que pasa por dar un paso adelante, con visión también de la oportunidad, no tanto de la amenaza. Y bueno, iremos comentando también la jugada. Oye, José Luis, por un tema de tiempo, pues se nos irá agotando el tiempo. Has dicho muchas cosas interesantes desde mi punto de vista. Pero si te preguntara que a las personas que nos escuchan se quedaran con una cosa de todo lo que has dicho, ¿qué te gustaría que fuera? Pues quizás el algoritmo del aprendizaje, ligado a la definición. Creo que es como lo más... O sea, creo que es lo que puede ayudar a las personas a reflexionar sobre qué es aprender y para qué es aprender, ¿no? Y yo soy un fanático de leer cosas que no tienen nada que ver con... O sea, como persona curiosa y exploradora, como quieras, me encanta ver y descubrir cualquier cosa, me parece interesante. Pero si entendemos que el aprendizaje es un cambio de comportamiento y asumimos que eso pasa por estar motivado, dedicar tiempo y practicar deliberadamente, que está muy ligado a experimentar, ver qué tal me ha salido, yo diría que esa es como una parte interesante de la que partir. Eso, y que frente a que podemos colaborar con robots, también debemos colaborar con las personas. Yo empezaba diciendo que a mí me han traído aquí las redes sociales, es decir, las personas con las que trabajo, las que me encuentro, de las que aprendo, con las que charlo. Y ahora lo que he metido es la inteligencia artificial como una persona más con la que charlar, aprender, preguntar y cuestionar, ¿no? Y eso sería un poco. Fantástico. De hecho, a lo mejor le hubiera podido preguntar esto al ChatGPT, que me sintetizara después de transcribir la conversación, cómo podía sintetizar esto, pero creo que es mucho mejor preguntártelo a ti, una persona humana, auténtica, y creo que con muchísimas cosas que aportar. Espero que las personas que te descubran hoy pues les interesa en saber más, como hice yo. ¿A dónde les dirigimos? Si quieren saber más de José Luis, ¿dónde pueden saber de ti y tus proyectos? Pues lo primero que tengo que decir es que si le preguntas al ChatGPT no sabe nada de mí, lo cual digamos que ha desinflado mi orgullo, ¿no? Por aún, no sabe nada aún porque hasta el 2021 estaba aprendiendo. Pero yo en el 2021 vivía, lo cual me ha decepcionado, porque yo ya estaba aquí, que yo recuerdo. No, diría, es fácil encontrarme en prácticamente cualquier red social, estoy con mi nombre y apellidos, José Luis Alonso Andreano. Si conoces algún andreano es familiar mío, con lo cual es relativamente fácil encontrarme desde ahí, y además encantado de charlar con quien sea, que me escriba, que me pregunte, que lo que sea un placer, vamos.
Fantástico, José Luis, doy fe, porque es lo que hice yo, llamar a tu puerta digital y tener una primera conversación, incluso antes de darnos cuenta de que estábamos colaborando para la misma organización. Y nada, agradecerte el tiempo y invitar a las personas que te descubran, porque escucharte es aprender y lo más importante es aprender a aprender. Y creo que eso también tiene mucha más potencia. Así que nada, gracias por el tiempo compartido, seguiremos conversando segurísimo. Y si sigue haciendo este frío que hace estos días, pues con algo caliente entre las manos o en verano con una cerveza será como siempre un placer, ¿eh? Será un placer, efectivamente. Muchas gracias, Joan. Muy bien, José Luis, un abrazo a una distancia. Un abrazo. Hasta pronto. Chao. Espero que el capítulo de hoy os haya parecido de interés. Aprender es algo que todos debemos hacer toda la vida si queremos evolucionar personal y colectivamente, y dedicar tiempo a ello es una de las mejores inversiones de futuro. Si quieres ayudarnos a difundir la importancia del aprendizaje, agradeceré como siempre que compartas el episodio a quien creas que lo puede valorar. Te dejo como siempre las referencias de José Luis en las notas del episodio y te animo a seguirle en sus redes. Nada más por hoy, gracias por llegar hasta aquí y compartir una vez más una parte de tu tiempo aquí en Humanismo Digital. Nos escuchamos pronto para seguir aprendiendo con nuevas personas. Vitamin Water Zero Sugar tiene gran sabor, cero tonterías y cero azúcar, obviamente. Para aquellos con cero espacio en su agenda. Cero paciencia para los que caminan lento. Para esos que tienen 0 horas de sueño un sábado por la noche. Cero filtros. Cero que importe. Y cero interés en tomar un agua simple y aburrida. Toma una deliciosa Vitamin Water. Cero azúcar hoy.